Hola, buenas noches, ya Hola, estamos buenas en vivo, noches. Ya estamos en como todos vivo, los jueves. como todos los jueves. Esta noche vamos a Esta hablar de un noche tema vamos muy a hablar de un tema muy interesante, interesante. el papel de la El prensa papel de en la los prensa últimos en los años últimos años se ha ido se ha ido cambiando, ¿no? Y cambiando, no sé ¿no? si Y no tanto, sé si pero tanto, pero porque estamos porque viviendo estamos momentos viviendo de momentos polarización de en el mundo. polarización en el mundo. Y hay dos aristas Y hay dos de las aristas cuales vamos a de las hablar cuales esta vamos a noche hablar esta noche con mi invitada. con mi invitada. Una es Una es el papel que el está papel que jugando la está jugando prensa la en prensa esta en esa polarización. polarización. Y por otro Y por lado, otro lado, la situación la de la situación de la prensa en la prensa historia en la misma, ¿no? Es historia decir, misma, ¿no? Es que decir, que la perspectiva ya está la perspectiva ya cambiando está porque cambiando porque los medios los independientes medios están empezando a independientes están surgir empezando a y los surgir y medios los medios tradicionales tradicionales están ya están muriendo ya de alguna muriendo manera, de ¿no? alguna manera, ¿no? Hay una clasificación Hay que una quería clasificación que quería compartir con ustedes compartir que ha con hecho ustedes que ha hecho Reporteros Sin Fronteras Reporteros Sin este año Fronteras este año para analizar un para poco la analizar un poco la problemática problemática de las de las censuras censuras los ataques contra la los libertad de ataques contra la expresión en libertad el de expresión mundo. en el mundo. Ha analizado Ha 180 analizado 180 países, países, de los cuales de los cuales 62 están 62 en una están en situación una situación problemática, problemática, 42 en una 42 situación en una situación difícil difícil y y 28 en una situación 28 en muy una grave. situación muy grave. Entonces, ya Entonces, vemos que el ya panorama vemos es que el panorama complicado es para la prensa en complicado para la general, prensa en general, pero vamos a ver pero vamos también a ver también cuánta culpa tienen cuánta ellos culpa tienen ellos mismos mismos en en este este análisis, ¿no? En análisis, ¿no? En esta esta perspectiva, porque perspectiva, porque no han sido no han sido precisamente un precisamente un ejemplo ejemplo de la propia de la libertad, propia ¿no? libertad, Y ¿no? eso lo vamos a Y ver eso lo con un vamos a ver ejemplo, con con lo un que está ejemplo, con lo pasando que está pasando precisamente en nuestro precisamente país. en nuestro Así país. que Así esta que noche invité esta noche a mi invité a mi amiga amiga Marisa Marisa Espinosa, a quien Espinosa, le tengo a quien muchísimo le tengo cariño, además muchísimo a quien cariño, admiro, además a porque quien tiene admiro, una porque visión tiene una muy visión muy crítica crítica de la situación en de el la país. situación en Ella el tiene una país. Ella tiene columna una columna política en el política diario en el La diario La República todas las República semanas. todas las semanas. Así que Así yo estoy que encantado yo de que ella estoy esté con encantado de nosotros, que ella así que esté la voy con a nosotros, invitar así para que la voy a que invitar para que conversemos con ella sobre este conversemos con ella asunto. sobre este asunto. Hola, Hola Mari, ¿cómo Hola estás? Mari, ¿cómo estás? bien, bien, gracias por invitarme y No, nada, feliz de No, poder conversar. yo encantado porque yo además he tenido la encantado porque suerte además he de tenido que la suerte encontrarte de en que Lima, estás encontrarte en viajando Lima, mucho estás viajando últimamente. mucho últimamente. No, bueno, en realidad estoy viviendo en Santiago y vengo de cuando en cuando a Lima y esta es una de esas veces, así que Sí, acá me tienes, ha reencontrándome con el coincidido. Ha programa. coincidido. Sí. 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 Mari, hablemos un Mari, poco de hablemos lo un que está poco de pasando lo con que la está pasando prensa, con la ¿no? prensa, ¿no? Porque por un Porque por lado un lado está el tema está el de tema los de ataques a la los libertad de ataques a la libertad expresión, de expresión, tanto por el lado Claro. del tanto por el Ejecutivo lado como del del Ejecutivo como del Congreso. Congreso. Pero por otro lado Pero por también otro lado está la también falta de está la falta de credibilidad, ¿no? De credibilidad, los propios ¿no? De los medios en propios las que han medios en las que han caído. Y esto caído. ya lo hemos Y venido esto ya lo hemos venido observando incluso observando incluso desde las elecciones desde las pasadas, elecciones ¿no? En pasadas, ¿no? que En que tomaron una tomaron posición una clara los posición clara medios. los medios. Claro. ¿Crees que ahí ¿Crees fue que un ahí fue un quiebre sobre este quiebre enfoque sobre este o ya enfoque venía de más o ya venía de antes? más antes? Bueno, en realidad la prensa siempre ha vivido entre dos fuegos, ¿no? Y ha habido momentos, creo que incluso más difíciles que tú recordarás. Durante 10 años del fujimorismo, la prensa no es que recibiera las críticas destempladas de un Vladimir Cerrón o un Pedro Castillo. La prensa era perseguida, los medios de oposición les metían la moto, como se dice, porque les metían a la SUNAT, y había periodistas a los que se secuestraba, periodistas asesinados, casos Bustíos. Esa época yo creo que fue la época del quiebre y el peor momento para la libertad de expresión. En ese momento, ser crítico al gobierno, o sea, sí era tener agallas. Entonces, a veces cuando escuchan a los colegas decir que estamos viviendo un momento terrible para el periodismo, bueno, siempre digamos, siempre la falta de respeto a la libertad de expresión es un momento terrible, pero en este momento tú puedes encontrar titulares insultando al presidente, o sea, no pasa nada. Y eso ha pasado en todos los años de la democracia, o sea, acuérdate los titulares contra Toledo, contra Humala, contra PPK, con Alan García sí, no sé por qué eran siempre más reverenciales, ¿no? Entonces, Sí. digamos que estamos, los periodistas de nuestra generación estamos fogueados en esto de los riesgos para la libertad de expresión. De otro lado, lo que sí creo que hay es una
brutalidad, unos modales salvajes en el poder para tratar a la prensa. O sea, tanto el Ejecutivo como el Congreso no tienen ni la más remota idea de lo que es respetar. O sea, ni siquiera guardan las formas, ¿no? Porque en otros gobiernos donde igual se hacía y deshacía con la libertad de expresión, por lo menos guardaban, no estoy hablando del Fujimorato, pero sí en otros periodos en los que había un trato de presidente con los dueños de los medios, periodistas destacados, los llamaba, los ponía en vereda, pero no pues esta cosa torpe que se está haciendo en este momento, ¿no? Y estaba recordando. Sí. Estaba recordando, Mari, la época en que se enfrentó Fujimori con Vargas Llosa. Claro. Y recuerdas que en esa época toda la derecha estaba apoyando a Mario Vargas Llosa contra un candidato desconocido, ¿no? Claro. Y todo el poder de la prensa también estaba a favor de Mario Vargas Llosa. Entonces, digamos que la etapa en la cual Fujimori asume el poder, hay una suerte de venganza contra esa prensa que estuvo en contra de él, ¿no? Y curiosamente ahora se repite la historia porque la prensa también estuvo a favor de Fujimori, esta vez Keiko Fujimori, y hay nuevamente una represalia contra esa prensa, ¿no? Porque el Ejecutivo no quiere definitivamente tener una cercanía con la prensa. De hecho, el presidente no quiere ni hablar con la prensa, no da entrevistas, ¿no? Es cierto. Ahora, hay que recordar que en el 90 Vargas Llosa, es verdad, tenía todos los medios de comunicación. Yo recuerdo conductores de televisión, entrevistadores poniéndose la vincha, o sea, no metafóricamente, sino poniéndose la vincha del Fredemo. Pero recuerda que también Fujimori tenía de su lado a Alan García para vengarse de Vargas Llosa. Toda esta historia de un desaire que le hizo, pone todo el aparato estatal a favor de Fujimori, quien además había sido conductor de un programa del canal estatal, lo que ya te da una idea de qué tan cerca estaba, e incluso abandona a su propio candidato, que era Alba Castro, ¿no? Entonces, en el caso de Castillo, más bien, yo creo que hay una gran diferencia, a pesar de todas las similitudes con Fujimori, ahí está la gran diferencia. Castillo no tenía el apoyo del aparato estatal, o sea, era un partidito provinciano, con las mañas y defectos, claro, y perfil delincuencial de este partido que después se ha visto, pero no tenía contacto con ninguna élite, ni del poder, ni de la economía, de ningún lado. Entonces, hay cosas que se parecen, pero hay cosas diferentes, ¿no? Su campaña fue más, creo que en el último tramo y mucho en redes, fue muy particular, ¿no? La de Castillo. Pero curiosamente, el papel de la prensa ha sido determinante en este caso, ¿no? Porque digamos, estuvo bien que ellos apoyen a un candidato de manera tan abierta. No, pues nunca está bien que se apoye a un candidato en el espacio informativo de un medio. O sea, siempre es casi un lugar común decirlo. Está la página editorial en la que incluso, yo creo que con todas sus letras uno puede decir, este periódico es de tal tendencia, este canal es de tal tendencia, y lo plasmas en tu línea editorial, pero la parte informativa tiene que ser impecable. Pero tú mencionabas al principio que en la campaña muchos medios perdieron credibilidad, y es verdad, pero si nos remontamos, esto fue en el 2011, cuando el grupo de medios del Grupo del Comercio se alineó con la candidatura de Keiko Fujimori, y ahí fue un quiebre de credibilidad enorme, de lo que concentraba gran parte de la prensa en el Perú. Pero desgraciadamente, yo no sé qué pasa en la cabeza de quienes manejan estos medios, porque cuando tú pierdes credibilidad, o sea, un gran medio pierde credibilidad, a la larga significa que va a perder lectores o televidentes, claro, porque la gente simplemente, al dejar de creer en un medio, deja de comprarlo. O sea, ya no hay el entusiasmo por informarse, y ahora, además, y tu programa es la prueba,
hay muchas otras formas de informarse, de tener opinión, y hemos tenido verdaderos fenómenos mediáticos en estas elecciones como la encerrona, ¿no? Que han suplido, de repente no de manera suficiente, pero han suplido ese vacío de credibilidad de los grandes medios, ¿no? Es verdad. ¿Cuánto daño le ha hecho, Mari, la concentración de medios al periodismo peruano? Yo creo que le ha hecho muchísimo daño, ¿no? Tanto daño como el que le ha hecho, por ejemplo, el periodismo de farándula, o sea, ese daño o este periodismo amarillo, sensacionalista, de la derecha, en el medio de Erasmo Wong. Eso lo que ha logrado es que la gente no solo no cree en nosotros, sino que hasta desprecia a todos los periodistas en general, ¿no? Porque la gente no dice, pues, oye, tal periodista es un tipo intachable y tal es su trabajo, ¿no? La gente dice, las caras de la televisión son la prensa. Entonces, desgraciadamente no conocen cómo funciona realmente, porque incluso las caras de la televisión son la cara de todo un aparato de trabajo, con periodistas, con reporteros, con productores, con camarógrafos. Pero la gente cree que solamente las caras de la tele son periodismo, ¿no? Entonces, hay hasta un rechazo al periodismo. Por eso es que cuando atropellan a un periodista en un mitin de Perú Libre, o la Resistencia insulta a la gente de IDL Reporteros, la gente no se solidariza. Sí, porque no, es verdad. Ya no hay esa cercanía que de repente antes tenían con el periodismo, ¿no? Con los periodistas. Sí, se ha perdido la civilización. Ahí quería comentar lo que sugeriste, ¿no? Que es en realidad el papel que está haciendo Willax TV. ¿No? Porque si bien puede ser un medio con una tendencia política muy clara y definida, y está bien, pero se encargan de difundir mentiras, ¿no? Porque son una fábrica de fake news. Claro. Y además, digamos que es impune, porque tú te metes con un medio, a pesar de que la ley te ampara, porque el único límite del periodismo es el Código Penal. Si tú difamas, mientes, atentas contra la salud pública, debería haber mecanismos para que la justicia común te sancione, no el gobierno, porque el gobierno no debería meterse ni tocarte, ni con el pétalo de una rosa, pero Willax es un fenómeno de la posverdad, ¿no? Pero a mí me sorprende más que nada que colegas que yo antes respetaba mucho, ahora se hayan dado un bandazo tan grande y no sean conscientes, porque hay una cosa que tú y yo sabemos, o sea, cuando la información de un medio es solo contra un lado del espectro político, ¿no? Y es obsesivo y es una cosa en la que solamente fiscalizan a un lado y nunca al otro, estás dejando ver el fustán de tu parcialidad, y a veces de una parcialidad que tenemos derecho a sospechar que no es gratuita. La idea es que un periodista le dé por igual a todos los que tengan que ser criticados. Entonces, el día que Willax saque un gran informe sobre la deuda impaga de López Aliaga, o los negocios de Erasmo Wong, o qué sé yo, ese día yo voy a decir, oye, está bien que hayan cuestionado también al otro lado, pero aquí hay un equilibrio. Yo cuando hago mis columnas, si las has leído, bueno, últimamente además le doy más palos al presidente Castillo que a nadie, y cuando es necesario a Mari Carmen Alba, pero si yo solamente diera palos al presidente Castillo, todos tendrían derecho a sospechar que tengo algún encargo del otro lado, y viceversa. Entonces, el problema de los medios que pierden credibilidad es ese, que centran toda la batería de la investigación, que puede ser muy buena, pero nunca investigan al otro lado. Entonces, el lector o el televidente tiene que estar muy atento a eso. Yo siempre que converso con gente que me dice, oye, vi esto en Willax, o vi esto acá, oye, ¿y al otro lado le han dado? ¿No? Porque tú ves alguien intachable como César Hildebrand, o sea, un día da una portada que demuele a Castillo o a Cerrón, y el otra semana una portada que demuele a alguien de la derecha. Eso es el verdadero periodismo, ¿no? Entonces, el lector que sabe, que te sigue, sabe cuál es tu línea. Y tu línea tiene que ser una, no
no un bandazo hacia un solo lado, ¿no? Ahora, esta falta de credibilidad de la que estamos hablando, ¿tú crees que ha arrastrado también a los gremios? Estoy hablando del Colegio de Periodistas, estoy hablando del Consejo de la Prensa, en fin, de los otros gremios, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que es muy complicado. Yo he sido parte, o sea, de la directiva del Colegio de Periodistas en la gestión pasada de Lima, y ahora estoy en el Tribunal de Honor con periodistas como Justo Linares, varios, Justo Chávez Espinosa, está también Edwin Sarmiento, y es una cosa compleja en la que hay que hilar muy fino, y siempre cuando, por ejemplo, se tiene que hacer un pronunciamiento, y eso les consta porque tenemos un grupo de WhatsApp, cuando, por ejemplo, hubo la agresión, no recuerdo bien el episodio, pero creo que hubo una agresión contra periodistas de parte de militantes de Perú Libre. Se iba a hacer un pronunciamiento y me pareció muy bien, pero le dije, ojo, no olvidemos también a la resistencia, ¿no? Claro. Porque es cierto, estas turbas están violando la libertad de expresión, violando además la integridad física de periodistas de una manera vergonzosa, pero están en ambos lados. Entonces hay que mantener el equilibrio, y de hecho se hizo en algún momento mención a la resistencia, ¿no? Entonces los gremios tienen que levantar cabeza, pero por ejemplo, hoy día entiendo, se ha hecho pública una ley por la que ya no va a ser necesario que los periodistas que trabajan en el Estado estén colegiados. Entonces, eso debilita al gremio también. Y así, claro. El Consejo de Prensa es un gremio particular porque es un gremio de dueños. Entonces, los dueños siempre van a tener cómo defenderse, ¿no? Y bueno, y los gremios periodísticos siempre han sido frágiles porque los periodistas no estamos tan cohesionados de repente como otros, ¿no? Sí, pues es verdad. Sí, pues eso también es cierto. Ha perdido fuerza, ¿no? Sí. Quería volver un poco al tema de la desinformación, ¿no? Porque en las elecciones pasadas, digamos, el sumum de la manipulación fue cuando Cuarto Poder presentó a este criptoanalista, ¿no? Creo que fue el punto de quiebre, ¿no? ¿Por qué pasa una cosa como esa de una persona que tiene amplia experiencia en televisión como Gilberto Hume, y que pone en riesgo en realidad completamente la credibilidad de un programa que ya venía, digamos, con bastante trayectoria y varios años de estar en el aire? ¿Cómo arriesgar todo eso con un fin, digamos, político, creo, detrás, ¿no? Yo creo que a menudo los colegas, yo no soy de lapidar colegas, lo que hizo Gilberto Hume me pareció tremendo, pero a veces los colegas se dejan ganar por el empleo más que por la carrera. O sea, su condición de empleados y de la angustia de no perder sus trabajos hace que pierdan de vista esa cosa delicada, frágil, que es la credibilidad. Entonces, de pronto, oye, sospecho que piensan, mi patrón quiere que vaya por este lado, o mis patrones, y creo que también les agarra una especie de síndrome de Estocolmo, ¿ah? Porque... no solo hablo de Gilberto, sino de muchos que defienden uno u otro lado, porque en el lado perulibrista, de izquierda también hay colegas que haga lo que haga, escándalo que salga, siguen defendiendo esa postura y atacando a la otra, o sea, casi pavlovianamente. Y creo que Hume fue víctima de esto que te causa una ceguera, pues, ¿no? Porque... lo del criptoanalista fue una vergüenza internacional. Ahora, la principal víctima de esa mentira fue Cuarto Poder. O sea, fue un disparo al pie, porque lo que decíamos al principio, o sea, un medio que pierde credibilidad, se está disparando al pie y murió. Creo que luego sacaron otra cosa que ya no tiene el peso que tenía, ¿no?
Sí, pues es verdad, finalmente cavaron su tumba. Hablemos un poquito del papel mismo de la prensa ahora, ¿no? Porque en estos dos juegos, por un lado, la presión del Ejecutivo y la presión del Legislativo contra la prensa en general y con distintos además objetivos, ¿no? Por un lado, el Ejecutivo que no quiere ver porque siente que es la derecha quien está detrás de todos los medios. Y por otro lado, el Legislativo que piensa que, digamos, no le quieren atacar a la presidenta del Congreso que se cree que se pasó dueña del Congreso, ¿no? Sí. ¿Qué hacer en estos dos juegos? Bueno, es que en realidad siempre el poder va a tratar de mermar a la prensa, ya sea con las agresiones, o sea, leyes contra la libertad de expresión, contra la libertad de empresa, o con halagos, ¿no? Porque también hemos tenido presidentes que se han llevado demasiado bien con la prensa y la prensa se ha sometido. Y no estoy hablando de la compra de los medios del fujimorismo, sino otros presidentes más hábiles que tenían su petit comité cada jueves, cada viernes con los directores, los editores. Y en el caso de Castillo es un tipo desconectado de las élites que no sabe, no ha podido hacer eso. Lo intentó con un encuentro que tuvo con 4 periodistas, pero que al final le salió el tiro por la culata porque finalmente lo criticaron, era todo un drama. Y está en un constante tira y jale. Ahora, ¿quién gana, quién pierde? Yo creo que siempre va a perder más el gobernante, sea Castillo o Mari Carmen Alba o los candidatos, eternos candidatos Keiko Fujimori, López Aliaga, siempre va a perder más el que se pelea con la prensa, en el sentido de que la prensa siempre va a existir, o sea, la prensa, salvo que la cierres manu militares, va a existir, y hay otras formas. Por ejemplo, vuelvo al punto del periodismo digital, el periodismo en redes sociales, que tiene una fuerza increíble, o sea, estos programas que hace Marcos Cifuentes, que yo siempre lo destaco mucho, tienen un rebote enorme y ha logrado hacer un modelo de negocios, y yo lo aplaudo por eso, y ojalá que todos los periodistas pudiéramos hacerlo, y es un periodismo crítico, equidistante, que da palo cuando tiene que dar palo. Lo malo es que en nuestro país últimamente solo hay lugar para los palos. Y hay que apuntar por ahí, ¿no? Porque los grandes medios ya decepcionaron mucho, creo, ya no van a recuperarse. Sí. Por otro lado está también magalización de la prensa, ¿no? Perdón, alienación. La magalización. Ah, ya. Claro. Pero eso es un fenómeno mundial. Lo que pasa es que ahí, digamos que de repente se le da el nombre por darle un toque local, pero la farandulización o ¿cómo se llama? La civilización del espectáculo es mundial, o sea, tú ves en Estados Unidos sale la Kardashian con el traje de Marilyn Monroe y los medios se rinden, o que si se divorció tal, o el juicio de Johnny Depp con la ex esposa, la actriz esta, no me acuerdo su nombre ahorita, y eso es pura farándula. Y la gente está más pendiente de eso que de lo de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y va a ser Croacia como presidente. Sí. Pero sería también la magalización de la política, ¿no? No solamente, digamos, la parte del espectáculo, porque digamos que los medios en general tradicionales, tratando de más bien ese tipo de cosas más que temas de fondo. Sí, y también vuelvo a decir que eso también es un fenómeno planetario, porque desgraciadamente los aspectos, y ahí tiene mucho que ver el periodismo de Internet, que le ha dado demasiada cabida, no me acuerdo el término exacto, a estos temas que son detonadores de atención, que son los que, los bytes, no me acuerdo la palabra, pero son los que hacen que la gente visite una página. Entonces, en toda noticia buscan
el ángulo que va a llamar más la atención de la gente. Y eso lo hemos aprendido en la universidad, que hay temas que son los que te van a jalar de la nariz, ¿no? Entonces, por ejemplo, me quedé pasmada como en la mayoría de los medios, cubriendo un tema ya farandulero como el de Johnny Depp, todos repetían la verdad sobre las heces en la cama de Johnny Depp. ¿Por qué? Porque todo lo bajo ventral, por decirlo de algún modo, llama la atención. O claro, qué sé yo, claro, estos días todo el mundo está hablando de Vizcarra entró a un hotel, especulan, cuando hay temas 100 veces más trascendentes que los avatares amorosos, pasionales de Vizcarra, ¿no? Entonces, pero eso es culpa de la propia prensa que ha ido para poder sobrevivir deformando el verdadero sentido de la noticia. Entonces, ahora la prensa le da más cobertura a cosas que en otros tiempos hubieran sido, pues, irrelevantes, ¿no? La vida privada, los políticos, cosas así. Uh-huh. Luego de Tú sabes que no pude escuchar lo que me preguntaste, se me fue el internet en ese momento. Ya, ahora sí, te escucho. ¿Qué me decías? Te decía que si luego de hemos hecho vuelta atrás para la prensa tradicional. Yo creo que para los grandes medios, salvo que se reinventen, como se han reinventado muchos medios en Europa, en Estados Unidos, que algunos de ellos han vuelto, por ejemplo, a la investigación pura y dura, que es bien costosa, en nuestro país es bien difícil. Porque además hay una agonía, si se quiere, tecnológica, por ejemplo, en los medios impresos. O sea, yo recuerdo que hace 25 años se decía que ya iba a desaparecer en 25 años el periodismo de papel, y si tú te pones a pensar, yo trato de ser optimista, pero yo tengo una hija de 30 años y trato mucho con jóvenes. Siempre les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que abriste un periódico? Ah, para un trabajo en la universidad, hace no sé cuánto. O sea, los jóvenes ya no abren periódicos. Los que están sosteniendo los periódicos somos un poco nosotros, que todavía de repente compramos el fin de semana, y los lectores mayores de 70. Entonces, el periódico en soporte papel va a morir, o sea, se va a cumplir la profecía de los 25 años. Y la televisión analógica, se supone que en todos lados está entrando en el gran apagón y va a desaparecer pronto. En el Perú todavía tiene grandes audiencias, en otros países no. Se ha reemplazado por las plataformas. Entonces, por un lado, han caído en una merma de credibilidad terrible. Por otro, tecnológicamente están en salida. ¿Qué salvación van a tener? O sea, ¿cuánto más pueden durar? O sea, ¿cuánto más puede durar, no sé, los canales que le hacen el juego a la derecha, cuando ya la televisión analógica, que es su principal audiencia, vaya muriendo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay vuelta atrás. Es verdad, mira, fíjate que antes un programa estelar llegaba a 35 puntos de rating. Claro. Y hoy se contentan con 12, 10. Exacto, claro. Yo recuerdo el programa de Laura Bozzo, que en la época del fujimorismo llegaba a, como tú dices, 35 puntos, que estamos hablando que de 35 peruanos de cada 100, incluyendo niños, ancianos, estaban viendo ese programa. Es una barbaridad. Panorama, la revista dominical que hacía Lucar, también llegaban a esas cifras, y en medias horas llegaban a veces a 40 puntos, que era una cosa increíble. Bueno, también era porque, claro, no estaba la competencia primero del cable, de las plataformas, y ahora del periodismo en internet, y también la falta de credibilidad y todo. Entonces, las audiencias son mucho más bajas ahora. O sea, tú mantienes un programa con 4 puntos. Tú ves el ranking de los 100 programas más vistos, y los últimos 80 tienen menos de 5 puntos. Wow. Estoy hablando del ranking de Ibope. Y de verdad,
hay gente que cuando yo comento eso me dice, no, pero es que Ibope estaba comprada por Montesinos. Y es la falacia más grande del mundo porque a Montesinos le interesaba que Ibope fuera impecable para saber cuánto le pagaba a cada dueño. Hubiera sido un tonto de coimear a Ibope y no tener una evidencia de cuánto valía cada canal. Por eso el canalazo de Schutz recibía no sé cuántos millones y el canalito de Julito Vera recibió 50.000. Entonces hay que sumar 2 a 2, ¿no? Claro. Interesante, Mari. Realmente no quiero dejar que está haciendo a Chile muy seguido. ¿Cómo se está comportando la prensa con Boric? Bueno, en realidad yo estoy viviendo en Chile, entonces estoy viendo bien de cerca. Es un proceso muy complejo, en muchos aspectos se parece al periodismo peruano, y es cierto que los grandes medios obviamente son muy críticos de Boric, pero en Chile hay una cosa que a mí me ha más que sorprendido, causado sana envidia, es que hay todavía, a pesar de todos los encontronazos que tienen entre ellos los chilenos, hay mucho sentido de la institucionalidad. Entonces, jamás vas a ver una portada insultando al presidente, por muy mal que te caiga. Y en este momento, creo que el gran debate de los medios, más que el gobierno de Boris, es el tema de la nueva constitución, que ya salió la propuesta y hay todo un debate sobre varios aspectos que involucran a las minorías indígenas, etc., ¿no? Pero el periodismo en Chile es bien serio. O sea, es bien serio, y no lo digo en el sentido elogioso solamente de que serio, de que se maneja con mucha altura en la mayor parte de los casos, o sea, no hay diarios chicha, ¿no? Sino serio también un poco solemne, a pesar de que los matinales bromean un poco, pero el Mercurio, La Tercera son medios que no es como en el Perú, que de repente en todos somos informales, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? Creo que en eso, en Montesinos mucha, creo que se da el chicha. Sí, pues, y demostró que esa prensa podía ser muy popular, se podía vender mucho, y quedó el ejemplo, ¿no? Y al final... Claro, y era una prensa de kiosco, o sea, porque recuerda que Montesinos no sé si la crea porque venía del modelo de Última Hora, que era un periódico del primer mundo al lado de lo que después salió. Yo trabajé ahí de Filipina, pero la idea de Montesinos era financiar las portadas para insultar a la oposición, muchos de los cuales eran amigos míos, a los que todos los días los llenaban de basura, pero de la peor basura, ¿no? Entonces, eso nos caracteriza. No hay otro país, creo, que tenga una prensa chicha así tan salvaje. Y mira, te cuento una anécdota. Tampoco el tipo de periodismo que se practicaba acá. Yo me acuerdo que el año 2014 viví unos meses en Bolivia, y tenía mucha relación con periodistas bolivianos, y todavía no llegaba ahí el fenómeno Laura Voz o nada, o sea, ni el fenómeno Magali Medina, y simplemente no lo entendían. No entendían cómo alguien podía hacer negocio periodístico sin irse a la cárcel, explotando la vida privada de la gente sin su permiso. Porque para ellos, por ejemplo, el periodismo de espectáculos era, sí, también conversar con el artista, preguntarle cosas de su vida, de sus amores, pero no, tenía que ser con la anuencia del artista. Entonces me decían, pero eso no pasa. No, sí pasa. Entonces, hemos inaugurado cosas que felizmente no se han replicado tanto, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, lo que tú decías, la farandulización y eso se da, pero no viola la ley de manera tan diaria, tan cotidiana y tan impune, ¿no? Y no hablo solo de Magali, que ella inauguró el género, sino de muchos otros programas, periódicos que viven de eso, ¿no? Sí, pues hemos normalizado el maltrato,
abordar temas poco interesantes, simplemente entradas de venta, ¿no? Sí, pues, sí, eso es lo que va en contra de la propia prensa. Claro, y el problema es que uno tendría que deslindar un poco de esa prensa que es más una prensa de entretenimiento, de evasión, pero en cualquier otro lugar, la prensa más, más farandulera se ciñe al Código Penal. O sea, no publica fotos de niños, no te toma una foto o un video dentro de un recinto privado, porque eso simplemente los lleva a la cárcel y el medio tiene que pagar una indemnización gigantesca. En cambio, acá se hace eso todos los días. Y también ahí hay un tema, Omar, la gente no va a fondo con los juicios. Porque cuando alguien va a fondo, o sea, si alguien tiene la raza de tomarme en un recinto privado, así yo esté cometiendo el peor de los pecados, está violando algo muy delicado, yo le meto un juicio. No importa si cometí yo el pecado, el tema es que mi casa es sagrada. ¿No? Claro, y de hecho, en términos de derecho, todos tenemos, incluso en la calle, y eso es algo que acá la gente no se mete en la cabeza, tú estás en la calle, pero incluso ahí tú tienes un espacio de privacidad. No es que, yo le tomé la foto porque estaba en la calle pública, no. Entonces, hay todavía mucho de educación cívica que nos falta, ¿no? Sí, pues. Maris, muchas gracias por tu tiempo, por tu conversación. Muy bueno analizar ese cosas porque lo hace para que podamos entender esa parte, ¿no? Y no sé si hay un vuelta atrás. Coincido contigo que los medios alternativos van a marcar definitivamente. Y eso es lo que está pasando. Creo que hasta sí, es bueno conversar entre periodistas de estos temas, porque nos dan diferentes perspectivas. Gracias, Omar, y gracias a la gente y saludos a la gente que te ve. Chao, gracias. Bueno, ya había escuchado a Maris de su opinión sobre temas. Hay un poquito de cosilla en mi transmisión, no sé por qué, es la primera vez que me pasa. No sé si me escuchan ahora, creo que ahora no, me parece que es la conexión. Yo quería, como ustedes saben, siempre recomendarles un libro, y esta vez he traído un libro interesante, que es de un gran maestro del periodismo, que es Richard Kapuscinski, que se llama Los 5 sentidos del periodista. Estar, ver, oír, compartir y pensar. Es un libro notable, muy lindo, es un libro muy delgado que en realidad lo regalaron la Fundación de García Márquez para el Nuevo Periodismo que está sucediendo en Colombia, regaló este libro a través del Fondo de Cultura Económica. Yo no sé si todavía lo venden, pero si lo consiguen, de verdad vale muchísima pena para quienes les interese el tema del periodismo. Y aquí quería leerles un tema bien interesante que escribe Kapuscinski en este librito. Los periodistas y los trabajadores de los medios. Hace 50 años, este oficio se veía muy diferente a cómo se percibe hoy. Se trataba de una profesión de alto respeto y dignidad, que jugaba un papel intelectual y político. La ejercía un grupo reducido de personas que obtenían el reconocimiento de sus sociedades. Un periodista era una persona de importancia admirada. Cuando andaba por la calle, todos lo saludaban. Algunos de los mayores políticos del mundo contemporáneo empezaron su carrera como periodistas, y siempre se sintieron orgullosos de ello. El británico Winston Churchill trabajó como corresponsal en África antes de convertirse en uno de los grandes estadistas del siglo XX. Lo mismo sucedió a algunos escritores como Ernest Hemingway, por ejemplo. Estos grandes hombres siempre reconocieron que sus carreras comenzaron en el periodismo y nunca dejaron de sentirse periodistas. Pero eso cambió en los últimos 20 años, a partir de una tremenda transformación en las prácticas de este oficio. El periodismo escrito contemporáneo representa apenas una reducida porción del gran mundo de los medios. En este campo, que además se halla en perpetua expansión, nosotros, los periodistas gráficos, ocupamos escaso lugar. Cada día es mayor el número de quienes se emplean en la televisión, especialmente entre los medios audiovisuales. A ellos se les aplica la denominación de media worker, ya que esos son los trabajadores de los medios masivos. A diferencia de aquel periodista de hace 50 años, ese trabajador de hoy es una persona anónima. Nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Eso es debe al cambio más importante que sucedió en las rutinas de trabajo.
el producto final que crea un trabajador de los medios masivos no es de su autoría, sino que constituye el resultado de una cadena de gente como el que participó en la construcción de una noticia. Muy interesante las reflexiones que hace Ryszard Kapuscinski, que yo se los recomiendo en este libro que se llama Los 5 sentidos del periodista, que si lo pueden conseguir sería muy bueno para entender un poco con cuánto ha cambiado el periodismo de esa época a lo que estamos viviendo ahora. Bueno, muy bien, gracias por estar ahí. No se olviden que hay una campaña muy fuerte que están impulsando dos abogados constitucionalistas, Azabache y el otro no recuerdo, que están impulsando la recolección de 5.000 firmas para hacer una acción de inconstitucionalidad contra la ley que destruye la SUNEDU, ¿no? Hay, como han visto en mi muro y seguro que en varios muros también, los lugares donde uno puede ir a firmar libremente, si está a favor de esta demanda de inconstitucionalidad que están impulsando estos abogados para evitar de que se cristalice la ley que ha planteado el Congreso, que de alguna manera cambia la estructura de la SUNEDU, es decir, les permite a las universidades que tengan un asiento en el directorio cuando eso no estaba permitido, porque eso ya había sucedido en la anterior, lo que antes era la Asociación Nacional de Rectores, donde ellos mismos se supervisan a sí mismos y ya vimos los resultados, ¿no? Unas universidades sin capacidad, unas universidades chicha que funcionaban hasta en los altos de un chifa. Y para evitar eso se hizo la ley de la reforma universitaria y se creó la SUNEDU, que puede haber tenido muchos errores probablemente, pero ha logrado finalmente elevar el nivel educativo en las universidades. Y no queremos que este Congreso chicha la destruya. Entonces, para quienes estén de acuerdo con esa posición, vayan y firmen. Están en distintos lugares del país. Uno puede ir a firmar libremente estos millones para reunir las 5.000 firmas y que estos abogados constitucionalistas que se han prestado de manera voluntaria van a presentar esta acción de inconstitucionalidad para evitar que el Congreso destruya la SUNEDU. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Disculpen los problemas técnicos que he tenido con el eco, pero bueno, interesante igual la conversación con Maritza Espinosa, que es una gran periodista y una persona a la que admiro muchísimo. Así que si les gustó el programa, compártanlo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.